dominicanas, dominicanos, vamos a cambiar de tema. Vamos a referirnos ahora al próximo presidente de la República Dominicana a partir del 16 de agosto de este año 2020, el año del cambio, Luis Abinader. Vamos a definir la palabra mito, porque vamos a derrumbar unos pequeños mitos que se han ido creando aquí en la ciudad de Nueva York y en el exterior. Quizás en la República Dominicana no, porque en la República Dominicana y aquí en Estados Unidos pensamos de una forma diferente. Dice aquí la palabra mito, en su definición, lo siguiente: historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerza de la naturaleza. 2. Historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa. Me gustó esa segunda definición y voy a repetirla. Historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa. Vamos a hablar de eso. Le puedo poner como ejemplo de mito la ciguapa, hablando de personajes. En la República Dominicana se habla de una mujer que aparece en los montes con los pies a la inversa, que quiere tener relaciones con el que se pierde y entonces lo asesina. Eso es un mito. La sirena también sería un mito. Una mujer de la cintura para arriba y pez de la cintura para abajo. Pero vamos a referirnos al segundo tipo de mito, que es el que define aquí como una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa. Y vamos a explicar también, a dar algunas razones del comportamiento del licenciado Luis Abinader. Miren, los políticos, dicen la gente, que mienten. Esa es una de las tantas cualidades que tipifican el comportamiento de un político. Y algunas veces yo me pregunto, ¿por qué mienten los políticos? ¿Saben ustedes por qué los políticos mienten? Porque el pueblo mismo le exige que mienta. Es como una especie de círculo vicioso. El político te dice, yo miento porque el pueblo me exige que yo mienta. Porque si yo no miento, entonces el pueblo no me sigue. Es así. El político que sale a las calles con un discurso populista, hablándole mentira de cosas irrealizables al pueblo, el pueblo lo sigue. Después que ese político llega a ser gobernante, entonces esas cosas que son irrealizables, obviamente, no puede llevarla a la realidad y el pueblo se decepciona. En una entrevista que le hizo Nuria Piera al licenciado Luis Abinader, le habla de sus debilidades y Luis Abinader menciona esa como una debilidad. Y fíjese cómo son las cosas de la vida. A pesar de que esa tal vez sea una debilidad, para mí, para quien les habla, Julín Martínez, es precisamente la fortaleza de Luis Abinader. Que no le miente al pueblo, que no le promete cosas irrealizables. Vamos a escuchar al profesor lo que dice Luis Abinader. Adelante. Necesito saber cuáles son sus 3 debilidades. Pero yo se la bajé a 1, acuérdese. Mira, mucha gente piensa que debo de ser más populista y hacer propuestas, muchas que son a veces difíciles de cumplir. Yo soy muy racional en el pensamiento y quizás debiera ser más emotivo. O sea, ese es un tema, o sea, de pensar muy racional, que tiene que ver con propuestas muy claras, muy específicas, a ser un poco más emotivo. Quizás eso es uno de los cambios que tenemos que hacer. ¿Qué necesita un país ahora? ¿Un presidente más emotivo o más lógico? Para llegar al poder necesita más emotivo, pero para gobernar necesita más lógico. Hay políticos que salen a las calles a decir que van a convertir a la República Dominicana en un año en la Suiza de América. Y hay un grupo de gente
que les cae atrás. Yo voy a hacer un muro y aquí no va a haber un inmigrante ilegal. Yo voy a agarrar y voy a privar de su libertad a todos los miembros del Comité Central, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Óigame, pero si se está hablando de que se va a descentralizar el poder que tiene el presidente, usted no puede estar diciendo que usted va a meter preso a nadie. Pero a la gente le gusta escuchar eso. Y sin razonar, le puede caer atrás, aunque sea un grupo reducido a ese tipo de políticos. Sin embargo, los que tenemos un poquito la conciencia más elevada, no nos pueden venir con discurso populista. Y por eso nos atrae el discurso de Luis Abinader, quien le ha dicho al pueblo lo que va a hacer, pero no solamente lo que va a hacer, sino que cada vez que le dice, vamos a hacer esto, le dice, lo vamos a realizar con un dinero que se va a buscar de aquí y de allá. Lo hace en función a los presupuestos que ha tenido la República Dominicana en los últimos 4 años. Hay personas que prometen cosas y cuando tú sumas toda esa propuesta, sobrepasan todos los presupuestos juntos de la República Dominicana. Pero el que no tiene conciencia cree ese tipo de promesa. Yo entiendo que esa debilidad de Luis Abinader, que ha llegado a sus oídos, que debe ser más populista, pero que él no lo hace, es precisamente la fortaleza de Luis Abinader. Algunos no siguen a Luis Abinader porque han escuchado también el mito de que Luis Abinader tiene negocio con el gobierno y que por eso quizá no sea un crítico tan acérrimo del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Hablamos de eso la semana pasada, pero yo quiero que ustedes los vean en forma más detallada y más precisa en una entrevista que le hizo Colombia Alcántara al próximo presidente de la República Dominicana. Adelante, profesor. Ahora que usted menciona la palabra conflicto de interés, una de las cuestionantes que mucha gente se hace, Luis Abinader es un empresario, su familia tiene una impronta de empresariado también y específicamente usted sigue desarrollando su vida empresarial. ¿Cómo sería, hablando de conflicto de intereses, en el caso de que Luis Abinader llegue a ser presidente, poder hacer ambas cosas o se retiraría? ¿Cómo manejaría esa parte? Mira, básicamente ya yo estoy retirado y hay un equipo empresarial que lleva los trabajos de nosotros. Pero hay algo que es importante conocer y es que hay un protocolo que tenemos nosotros como empresa familiar, inspirado por mi padre desde los años 80, de que ninguna institución nuestra hace negocios con el Estado. Bueno, lo que sea obviamente fundamental para tú hacer negocios, tú tienes que pagar impuestos. Pero no tenemos ningún tipo... Pero no es que le venden o le contratan al Estado. Ni le vendo ni lo... Sin embargo, eso se ha comentado. Mira, no sé si en el caso de la cementera específicamente. Pero absolutamente, nosotros no somos ni siquiera estamos inscritos como suplidores del Estado, ni le vendemos al Estado. Eso puede estar la gente totalmente segura. Esos son los inventos que te hacen en esta actividad, pero es totalmente falso en ese aspecto. Y la OIM es la única universidad que no recibe, ni ha recibido ni subvención, ni ningún tipo de donación, que no nos oponemos a eso. Pienso que la educación especial y en algunos casos deben hacerlo, pero en el caso nuestro no lo aceptamos. O sea que eso para mantenernos. Pero mira, mira en el caso nuestro, por ejemplo, que estamos tenemos una institución educativa. En las elecciones pasadas, la mayoría de los rectores y especialmente universidades privadas me apoyaron a mí. Y hoy el director del gabinete presidencial que nosotros hemos creado es Lisandro Macarulla, que es un empresario del CONEP, que es competidor de nosotros en el cemento porque es accionista de la empresa Domicen, donde están también la familia Vicini y un grupo italiano. O sea, porque conocen la forma en que nosotros trabajamos, que es respetando las leyes, respetando el marco jurídico y nunca abusando, sino siguiendo los mismos, el marco, las leyes
y O sea, las buenas prácticas de negocio. Para quien se pregunta que si el empresario, el político, estamos definidos solo en política. Pero totalmente, solamente en política, y más aún, cuando llegue el momento, y se anunciará al país, aquí hay una serie de protocolos que tiene Transparencia Internacional que nosotros vamos a firmar para dar un ejemplo, Colombia, aquí en este país, dar un ejemplo de lo que es la transparencia, que la gente sepa. Estas son las actividades que realiza y donde yo tengo participación y que conozca y que sepa perfectamente. Y que pueda darse el lujo de hacerlo transparente porque ha trabajado desde las generaciones pasadas, como usted citaba. Pero por supuesto, y además nosotros... No hay sorpresa de dónde salió el dinero, hombre, Luis. Totalmente. Sencillamente, otro mito que se derrumba, el del asunto de que Luis Abinader tiene negocio con el gobierno. Si usted quiere seguir creyendo eso, son asuntos suyos, pero ahí está la realidad. Hay un detalle ahí que es importante, y es cuando Luis dice que los rectores de las distintas universidades, en su mayoría, apoyaron su candidatura en el 2016. Eso habla muy bien del concepto que tienen ellos de quién es Luis Abinader, pero hay otro mucho más importante todavía, cuando nos habla de que el presidente de su gabinete presidencial es una persona que es accionista de la competencia en la venta de cemento. ¿Qué nos dice a nosotros eso? ¿Saben ustedes qué nos dice a nosotros eso? Ustedes han escuchado hablar de competencia desleal. Eso nos dice la lealtad en términos de competencia que hace la familia Abinader. Porque no es verdad que si fueran competentes desleales, la competencia formara parte de su gabinete presidencial. ¿Cómo la familia Abinader acciona conforme a las leyes y a las normas de convivencia pacífica de la República Dominicana? Y eso es precisamente lo que significa el cambio, que en la República Dominicana se establezca un régimen de derecho, un Estado de derecho, y se respeten las leyes. En múltiples ocasiones Luis Abinader ha dicho que la República Dominicana fuera otra si en la República Dominicana se cumplieran las leyes. Pero algunas personas también no siguen a Luis por un mito de que Luis no defendió su triunfo en el año 2016. Y yo quiero que veamos el siguiente video. Adelante, profesor. Yo quiero que sepan esto. Nosotros sacamos un 35%, nos dejaron un 35%, no que sacamos, nos dejaron un 35%. De ese 35%, mientras los partidos mayoritarios le dieron 460 millones para las elecciones, Colombia, a nosotros nos dieron 12 millones. Porque no eran mayoritarios. No éramos mayoritarios, no teníamos delegados técnicos, porque no éramos mayoritarios. Tú sabes que las mesas, los colegios electorales y especialmente las juntas municipales se conformaron con miembros que promovía el PRD y el PLD. Entonces, muchos de esos miembros en esas juntas municipales electorales en todo el país se fueron con nosotros. Pero sucede que hubo una disposición de la Junta donde decía que el PRD que lo había propuesto podía modificarlo. Entonces nos dejaron sin representación en ninguna junta, ni delegado técnico. ¿Cuál entiende usted que fue el porcentaje que sacó el PRM? Mira, nosotros pensamos, nunca yo he dicho que ganar las elecciones, pero nosotros sacamos cerca de un 42%. Y el presidente sacó menos de un 55%, 54%. Para mí esos fueron los números reales de esas elecciones. Yo llegué a ir a 36 juntas municipales electorales. Fui con mi presencia a defender, a defender. Dicho de manera sencilla, vamos a utilizar la lógica del razonamiento y el sentido común. ¿Qué sentido hubiese tenido lanzar un pueblo a las calles en la República Dominicana cuando el propio Luis Abinader reconoce que él no ganó las elecciones y que alcanzó poco más o menos un 42%? ¿Cómo se vería Luis Abinader hoy, que es candidato a la presidencia de la República y el que mayor posibilidades tiene de ganar en una primera vuelta, si hubiese lanzado el pueblo a las calles en el 2016 diciéndoles que ganó unas elecciones
teniendo apenas un 42%. ¿Tendría Luis Abinader credibilidad para llamar a la desobediencia civil, a una insurrección del pueblo en caso de un posible fraude? Lógico que no. Entonces, nosotros siempre vimos con buenos ojos el hecho de que en el 2016, cuando no ganamos las elecciones, el licenciado Luis Abinader accionó con ese comedimiento que le caracteriza. Ahí tenemos 3 mitos que se derrumbaron. No espere de Luis Abinader promesas típicas de los políticos que son irrealizables. Espere de Luis Abinader simple y sencillamente decirle y explicarle la forma en que va a materializar los compromisos que oralmente contrae con el pueblo. Segundo, Luis Abinader no tiene ningún tipo de negociaciones con el gobierno. Y tercero, no habían causas ni justificación para lanzar un pueblo a las calles. Si usted entiende lo contrario, está en todo su derecho. Pero la realidad nos dice que hoy por hoy la República Dominicana merece un gobernante con esas condiciones y que respete y haga respetar las leyes, como dice el juramento que hacen los presidentes cuando ascienden a la primera magistratura del Estado. Señoras y señores, este programa llegó a su final. Para Julín Martínez, un inmenso placer haber compartido con todos ustedes. Será hasta una próxima emisión, Dios mediante. Hablamos.